de temáticas que surgieron a partir del interés de los propios estudiantes. Y lo que hicimos nosotros fue darnos más que nada una serie de pasos a seguir. Cualquiera sea el trabajo académico que se vaya a presentar, tiene que ser bastante riguroso. Entonces, los pasos a seguir. En el primero CD contamos con el apoyo invalorable de la profesora de lengua, Isabel Rodríguez, a quien le agradecemos mucho. Sabemos que le dimos muchos dolores de cabeza, porque bueno, el tema de la redacción académica tiene sus desafíos, ¿no? Sobre todo cuando está primero. Y ustedes van a poder entonces un poquito presenciar, escuchar a los compañeros que en función justamente de ese nuevo paradigma, de esa nueva forma de concebir el rol docente, que no solamente alguien que repite en el aula algo que memorizó, sino que trata, hacia Freire, ¿no?, de construir una nueva visión sobre lo que significa ser docente y que tiene que ver con generar conocimiento contextualizado, aplicable a la realidad de cada uno de los grupos que tenemos y que tome en cuenta justamente esa nueva modalidad, como decía un poco también Giroux, ¿no?, esto de ser intelectuales transformadores, que es bastante desafiante. Así que inspirados en varios autores, pero bueno, entre ellos Freire, es que presentamos esta modalidad de trabajo a los estudiantes. Pusimos aquí algunos de los tantos beneficios que tiene esto de que los estudiantes sean protagonistas, que trabajen en equipo, que trabajen en función de los intereses, que cada equipo entienda que no se sirvan para su práctica, porque la idea es esa, ¿no?, que todo lo que ellos van identificando como estrategias lo apliquen después en la práctica. Algunos están en primera vez, pero el año que viene ya van a tener la práctica. Otros están en tercero, algunos ya tienen como otras herramientas, pero identificamos que algunos de los beneficios de esta modalidad de trabajo están ahí expresados. Así como nos guiamos por algunos referentes teóricos que son múltiples, tomamos como guía este material que es bastante reducido comparado con otros, que es la guía de escritura académica de Cecilia Bresci. Ella es una catedrática de la universidad que ha producido bastante en realidad, y estos son los pasos que van a ver ustedes que se reiteran en todos los trabajos. Es como el esquema, como el esqueleto. Los terceros son más profundos, tienen más metodología, porque obviamente están en tercero, saberes, y los de primero están un poquito más reducidos. Los trabajos de tercero rondan aproximadamente 60, 70 carillas, y los de primero andan por las 15, más o menos, ¿no? Pues es un proceso, obviamente. Mi nombre es Leonardo Gularte, alumno de primero, alumno de la profe Sheila. Yo estaba convencido que ya habíamos terminado las clases, como medio de sorpresa. Realmente, como dijo Borges, todo aquello que aprendo para dar una lección se me olvida de poco tiempo. Yo voy a tratar de hacer como un recorrido memorístico sobre esto que ya lo presentamos. Igual fue medio reciente la presentación. Fueron una serie de trabajos que consistió en elaborar estrategias docentes para tratar diferentes cuestiones que puedan surgir en el aula, bueno, en base a investigaciones sobre determinados antecedentes, trabajos y tesis ya existentes. Bueno, investigamos sobre eso, llegamos a una síntesis de cada uno para trabajar lo que fue nuestro tema, que es estrategia docente para trabajar sobre cuestiones de acoso, sobre diversidad sexual en el aula. En base a eso, bueno, trabajamos y realizamos una monografía en la que tratamos, bueno, de sintetizar según aquello que investigamos sobre diferentes autores, sobre diferentes investigadores también, y en base a una serie de entrevistas que hicimos con algunos docentes, alumnos, acorde a la temática, llegamos a lo que, bueno, quizás ahora los compañeros van a desarrollar un poco. Este principal trabajo nace más que nada de la idea de que hoy en día vivimos tiempos en los que no son iguales a cuando nosotros cruzamos los salones de clase, que está toda esta temática que es mucho más naciente, más visible, la diversidad de identidad de género y de sexualidad que experimentan los alumnos, y sobre todo como quizá una de las palabras más importantes que le da sentido a esto,
son las situaciones de violencia. Porque tenemos una concepción de violencia que es capaz muy cortita, muy chiquita, que le pega al compañero, le doy insultos muy explícitos, pero las tres tesis que nosotros recaudamos, que son el tronco, que le da toda la coherencia a este trabajo, toma la idea de la violencia como algo que viola un derecho nato de todo ser humano, que es la educación de calidad. Un aula en el que se dan situaciones de violencia es un aula en el que no se puede construir una educación, el proceso de aprendizaje del estudiante queda totalmente truncado, y es algo que lo dejan en evidencia estas tres tesis, que toman estudios de distintos países que quizás son más pioneros de los que se les tiene en cuenta, recaudando esta información de que la gran mayoría de los estudiantes que cursan, sobre todo aquellos que tienen una identidad sexual distinta a lo considerado normal, se termina, por lo general dejan aproximadamente un 60%, creo que había recaudado en las tesis, que en Ecuador un 60% no logra terminar el bachillerato, también como identifican que esta temor a las represalias o a la exposición que se le puede dar a uno mismo termina dando la situación de que no se denuncian estos actos de violencia. También hay un estudio que, si bien lo realiza el Instituto de la Mujer y la Diversidad de España con el respaldo precisamente del gobierno de España, lo integran, lo elaboran como tal, pedagogos de todo el globo, de distintos países, entre uno de ellos una señora argentina, que para nosotros es importantísimo porque a medida que íbamos haciendo las entrevistas para obtener información real de nuestro trabajo, nos dijeron que algo que es súper efectivo y que quizás no tiene la inversión que se debería dar son talleres, proyectos de concientización para evitar todas estas ideas. Y en Argentina, desde el año 2006, precisamente la señora explaya cómo se han integrado talleres de primera infancia y todo eso. Y es algo que, como tal, nos ha dado buena... igual, precisamente, dándole coherencia a este título nuestro, nos fuimos a un marco teórico, una herramienta conceptual, en el que tenemos a Hernández Rojas como aquel que nos definió las estrategias docentes, que es la principal palabra de este trabajo, como accionarios que tenemos que saber cuándo usarlos, cómo usarlos y dónde usarlos, siempre teniendo en cuenta el contexto de dónde estamos parados, de hacia quién la vamos a usar, ¿no? Englobarlo desde un punto de vista mucho más integral, y también a Campo Verde Lorismo, que nos dio una idea sobre qué es la sexualidad, que es un concepto que engloba muchísimos conceptos como tal, es un macro concepto, si queremos decirlo, pero dentro de estos tres conceptos creemos nosotros que los que definen la sexualidad como tal son sexo, género y la identidad de género, siendo el sexo aquello algo biológico, tangible, material, que lo define un médico al momento del nacimiento, un médico que se entiende que tiene las credenciales, en función de las hormonas, la genética y sobre todo los genitales, ¿no? Las distintas partes físicas. Y después tenemos a la género y la identidad de género, siendo el género esas normas de conducta que nos impone la sociedad, vos sos hombre, tenés que comportarte de cierta forma, lo traemos al aula, algo que se evidencia quizás, vos sos varón, no podés usar color rosado, tenés que usar color rojito. Cosas así, ¿no? Que la sociedad nos dice, vos tenés que hacer esto así, de esta forma. En el momento en el que el individuo cercena esa relación con la sociedad, nace la identidad de género, que es la forma en la que yo quiero expresar, a mí me nace ser rosado, yo voy a usar rosado. Y ya más o menos, a medida que fuimos armando este trabajo, fuimos a una metodología, como dije, muy entrevistas, mucho obtener insumos reales de qué está pasando hoy acá en Tacuarembó. Y como queríamos obtener un punto de vista más del victimario, ¿no? De ese que es más un agnóstico idealista que busca, ¿no? A ver qué onda, fuimos a entrevistar a docentes y alumnos, principalmente homosexuales, bisexuales, transexuales, etc. Y para fundamentar este trabajo desde un escritor como tal, un autor, nos fuimos con Foucault. A Foucault lo abordamos más bien desde tratar de entender, primero que todo, una cuestión que la tenemos muy presente, y es eso de que aunque no lo querramos aceptar, aunque no lo querramos ver,
hay algo en lo distinto, en lo diferente que nos genera como un algo. No vamos a hablar de ese algo, pero hay algo que nos genera. Entonces, la idea de abordar a Foucault es entender a ver qué pasa con ese algo y de dónde viene ese algo. Él no se aborda directamente a la cuestión de la homosexualidad, sino que sí, bueno, va a trabajar sobre elaborar una genealogía de la sexualidad. Él sostiene y argumenta que durante los siglos XVII, XVIII y XIX, en una especie de conexión, una especie de línea que se da entre lo que fue la iglesia y entre lo que fue la ciencia, se empezó a arrojar una mirada hacia el comportamiento del homosexual, o sea, el comportamiento de aquel que tenía una sexualidad distinta, por lo que él sostiene y establece que significa la existencia de diferentes aparatos de poder, ¿no? Entonces, hacia aquello que surge como distinto, hacia aquello que surge como una especie de amenaza, hacia un orden establecido, hacia una hegemonía establecida, principalmente que proviene, si hablamos del siglo XVII, desde la Iglesia, como el principal controlador de la sociedad, como el principal estructurador de cómo debería ser la sociedad, empieza a aparecer el homosexual como aquello que disrumpe, como aquello que hace un poco de ruido. Entonces, mediante diferentes discursos se empieza a hablar, se empieza a abordar el tema. Entonces, el homosexual que durante el siglo XVII y XVIII pasa a ser un relapso, es en el siglo XIX que la medicina empieza a arrojar una mirada también sobre él y va a dar su punto de vista. Ya deja de ser un relapso, o sea, de esa mirada que tenía la Iglesia. Entonces, aquel tipo que era pecador ahora pasa a ser un enfermo, ¿no? Entonces se lo encapsula dentro de lo que son las enfermedades mentales, de comportamiento, se lo pone en la misma línea de los locos, los niños con determinados problemas, y bueno, esta mirada hace que nosotros tengamos como incorporado esa cuestión que es distinta. ¿Por qué lo miro distinto? ¿Qué pasa con esta persona que es distinta? No sé, lo miro como distinto, pero no logro entender por qué. Él lo que hace en realidad, dentro de estas observaciones que establece, es, bueno, direccionarnos y apuntarnos hacia un porqué, ¿no? Entonces, a partir de ese porqué es que podemos plantearnos en realidad si realmente hay un problema, cuál es el problema, cómo abordarlo de diferentes aspectos dentro de las aulas. Y creo que cuando uno logra entender el porqué, quizás un montón de cosas se disipan, ¿no? Quizás aquello que vos entendías, por qué lo veías distinto, ya empieza a existir como una, no vamos a usar la palabra normalidad, pero ya eso se disipa, desaparece, aquella cosa que generaba como inquietud, que generaba como ese interrogante de qué es lo que pasa, bueno, se empieza como a disipar un poco. Más o menos por ahí iba el tema de Foucault en cuanto a esto. Justamente él se aboca mucho en lo que son las instituciones, los aparatos de poder, y bueno, creímos pertinente contemplarlo desde esta mirada. Los más que quieran preguntar o algo, chiquillos, les vamos a pedir a todos que se concentren más que nada en la reflexión final. No se escucha, Sheila. Un poquito más fuerte, por favor, para... Le vamos a dar un aplauso a los chiquilines y le vamos a pedir a todos que se concentren más que nada en la reflexión final, porque somos unos cuantos. Nos falta el integrante, pero somos Rocío Fernández y Franco Pareja del tercero del profesorado de Comunicación y sobre la Historia. Y nuestro trabajo, más que nada también enfocado en la docencia, también se enfocó mucho en ChatGPT. No sé si alguno ya lo conoce, supongo que no, mayoría sí. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce acá. Nadie lo utilizaba, pero de. Bueno, la investigación abordó lo contrario. Nuestro objetivo principal era analizar justamente estas tensiones y desafíos que había con ChatGPT en la enseñanza media superior. Nos enfocamos más en bachillerato porque los de bio que sabemos que lo usan, capaz que no están indiscriminadamente como los de bachillerato, hicimos más enfoque ahí. ¿Sí? Nuestras tres palabras clave principales fueron inteligencia artificial, ChatGPT y educación media superior.
¿Por qué separamos ChatGPT e inteligencia artificial? Porque por más que ChatGPT sea una inteligencia artificial, no son completamente lo mismo. Ya que ChatGPT, por ejemplo, viene de una empresa que se llama OpenAI, que es de Elon Musk. Lo ubican, supongo que es esta por casar con una robot. Y esta empresa de él tiene varias aplicaciones, que entre una de ellas una es ChatGPT, pero tiene más como DALL-E, por ejemplo, que es solamente para el uso de imágenes. Entonces nosotros investigamos más a profundidad, que no sabíamos tanto, y OpenAI resulta que uno de sus principales focos, digamos, es ser un aliado para la educación. Cosa que se opina totalmente lo contrario en las instituciones, porque hicimos entrevistas a docentes y por más que se lo intenta usar, porque sabemos que hay muchos docentes que lo intentan usar, es difícil, porque el alumno le pide todo y no sabe pedirle además, nos dimos cuenta que no saben usarlo adecuadamente, y los docentes les cuesta y luchan con eso. Pero ¿qué pasa? No es que los docentes no sepamos o no nos esforcemos, sino que nos faltan oportunidades para aprender a usarlo. Hay muchas cuestiones que nosotros no estamos capacitados, no porque no queramos, sino porque nos faltan oportunidades y herramientas para saber administrar correctamente la herramienta. Eso mismo. Además, hay que tener en cuenta que esto todavía está muy verde, ¿no? ChatGPT como tal empieza a aparecer a partir del 2022, 2023 y se consolida a fines del 23, principio del 24, y es que hoy en día lo vemos habitualmente en las aulas, ¿no? Lo vemos en los estudiantes, vemos a docentes, vemos a colegas utilizándolos, pero ¿cuál es la forma realmente adecuada de utilizarlo o si es tan segura la información que proporciona? Esas son algunas de las preguntas que nosotros nos hicimos y realmente es un tema que está muy verde porque costó mucho encontrar algún tipo de investigación, partiendo de la base que en realidad al ser muy joven el programa es muy difícil encontrar información sobre o investigaciones sobre dicho tema para contestar las preguntas que nosotros teníamos. Ese es el punto cero, desde ahí partimos, entonces tuvimos que empezar a indagar qué es, cómo funciona, cómo se creó y con qué objetivo se creó. Entonces partimos de que de alguna manera se creó, una de las herramientas o una de las intenciones es apoyar, como bien lo dijo Rocío, apoyar la educación, inclusive apoya a universidades de renombre, ¿no? Como Oxford, Stanford, y tienen principalmente como inteligencias tipo ChatGPT personalizables para cada área de los campus. Por ejemplo, si hay un campus en historia, hace una inteligencia artificial que ayude solamente a historia, que esté personalizada, otra para arte, otra para matemática. Tienen toda esa personalización allá que claramente acá no ha llegado, pero la intención es que ese es el foco, es la educación. Capaz que alguno dice, yo nunca utilicé ChatGPT, nunca utilicé la inteligencia artificial. Levante la mano acá, ¿quién utiliza Canva? Canva utiliza la inteligencia artificial, utiliza ChatGPT. Utiliza la creación de imágenes mediante determinados parámetros o determinadas coordenadas. De alguna manera estamos utilizando inteligencia artificial sin darnos cuenta. Inclusive los celulares nuestros ya tienen inteligencia artificial. Obvio. Windows 11 ya tiene inteligencia artificial por medio de Copilot. Google ya está cuando hacen una búsqueda, Gemini le hace una búsqueda mediante inteligencia artificial y la recopila para respuestas al inicio. Antes de que entren a cualquier página ya está automático. Bien, este es el panorama general, esta es la preocupación nuestra y después de un par de meses de investigaciones, ¿no? Como le dijo Rocío, hicimos entrevistas, hicimos encuestas a estudiantes y llegamos a la conclusión de que por más que sea como un dios para los estudiantes, porque cuando dejamos una pregunta abierta en la encuesta que era para ellos, ChatGPT, dijeron lo mejor que se creó en el mundo y mi todo y lo mejor y lo que me salva la vida. Fueron las respuestas de los estudiantes. Fueron sus respuestas. Y frente a los docentes era bueno, un obstáculo, una herramienta, pero me cuesta usarla. Entonces la reflexión es esa, no es que sea una herramienta mala, sino que por el contrario, vino con la intención de quedarse para ayudar. Simplemente nos faltan oportunidades y herramientas para aprender a utilizarla mejor. Pero esa es la visión de cada uno y eso es lo que hace falta. Y aparte, nos quedamos con un aporte muy interesante de los docentes que ya tienen bastantes años de trayectoria y es que la preocupación que más radica en el fondo es que los estudiantes hoy en día le dan más importancia y prioridad a los resultados que arroja ChatGPT que lo que comparte el docente o un libro en una aula de clase. Y eso está bastante complejo y complicado. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista consideramos que si bien es una herramienta bastante interesante y con mucho potencial, todavía no se le está dando el uso
que realmente necesita y que realmente necesitamos nosotros, porque de alguna manera tenemos que intentar integrar esa inteligencia para que los estudiantes logren de alguna manera un uso autónomo y comparar o contraponer información de lo que te da realmente la inteligencia artificial con la información que es verídica o no. Muy bien, le damos la clave. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Santos, compañera, estudiante de tercero, y en este año nosotros, a partir de esta siguiente premisa, digamos, que nosotros a lo largo, cualquiera de nosotros a lo largo de toda nuestra trayectoria estudiantil, tuvimos docentes que nos marcaron tanto para bien como para mal. ¿Sí? A partir de eso nosotros nos centramos o intentamos investigar sobre las percepciones estudiantiles acerca de cómo el vínculo entre docentes y estudiantes incide en el proceso de aprendizaje, específicamente en educación media superior. ¿No? Con objetivo general nosotros nos planteamos identificar las percepciones estudiantiles sobre el vínculo con docentes en la ENS. Para ello nosotros nos centramos en un índice 1. ¿Sí? Después nos planteamos tres objetivos específicos. Uno de ellos es registrar qué tipo de vínculo empatiza con los estudiantes. El segundo, examinar cómo esas percepciones inciden en el proceso de aprendizaje. Y la tercera, analizar las diferentes percepciones estudiantiles centradas en variables. Las variables eran la edad y los antecedentes académicos. Para el estado del arte nosotros tuvimos en cuenta dos tesis de maestría de dos investigadoras uruguayas. Una, Leticia Fernández, que realizó un estudio, una investigación en 2014 que se titula Las narrativas sobre la interacción docente-estudiante en educación secundaria. Un estudio desde la perspectiva sociocultural del aprendizaje. Ella lo hizo en un liceo de Montevideo, en lo que en ese año era ciclo básico, ¿sí? Y después una más actual de María Gabriela Rodríguez de León. Fue también una tesis de maestría publicada en 2020. Sí, esta se centró en el departamento de Florida. Seguimos, sigo. Bueno, cada una de ellas investiga más o menos lo mismo acerca del vínculo que hay entre el docente y el estudiante y cómo afecta y los aspectos sociales y culturales que hay a su alrededor. Después nosotros estuvimos hablando de los diferentes expresadores, sobre el que Pichón Rivera, Wiki y Pablo Freire. Si nosotros, en cuanto a las herramientas metodológicas, tomamos como punto de partida, por ejemplo, la teoría sociocultural de Vygotsky, para definir el aprendizaje, Pensamiento de Pablo Freire, sí, para ver o para cómo concebimos nosotros y él también, los estudiantes y la docencia. Pensar en sus pensamientos, en que ellos también pueden tener una opinión personal, cuestionarse, entrar en pensamientos en cómo pueden empezar a hacer un debate, entonces las herramientas metodológicas. Bueno, las herramientas metodológicas que hicimos fueron observaciones de participantes. Estas observaciones fueron en diferentes partes, en un ámbito común recreativo, en los recreos, en que el estudiante está más suelto, en más convergencia entre estudiante y docente, de ver cómo ese relacionamiento cambia entre dentro de la clase y el afuera del recreo. Hicimos también unas entrevistas que fueron en varios lugares, uno en la clase, con observación también, y otro también, esos estudiantes que fueron estudiantes de bachiller, y le hicimos entrevistas acá en el instituto, para también tener sus relatos de cómo fueron esos aspectos que fueron evolucionando y si le afectó en la parte académica, en las decisiones de tomar un rumbo para sus estudios. Sí. En cuanto a la observación participante, nosotros nos centramos en un sexto de medicina del Liceo 1, no extraedad, que nos interesaba que no fuera el grupo extraedad, además de la observación de los recreos. Las entrevistas fueron a estudiantes de primero, hay algunos acá incluso,
y después también a una psicóloga docente. Y las encuestas fueron también a los alumnos del sector de medicina. ¿Sí? Los resultados que obtuvimos, fue, según nuestros propósitos, ¿sí?, que la mayoría de los estudiantes perciben un interés genuino por parte de sus docentes, ¿sí?, a lo largo de toda su trayectoria académica. Después, el vínculo que empatiza con los estudiantes se caracteriza por la accesibilidad, ¿sí?, que es importante para los estudiantes que el docente no se vea como algo lejano que no se le puede acercar, por ejemplo, en un recreo. ¿Ah? También la disposición a ayudar por parte del docente y un ambiente de confianza y respeto. Eso nos dio una proporción, digamos, ¿no? Cuanto más acercamiento y más amena la relación, era más el rendimiento académico y más la confianza en sí mismo que generaban los estudiantes. Sí, exacto, la motivación, exacto, esa era la buena. El interés que hay, la motivación que tienen y el acercamiento del docente con sus consejos y el apoyo y que haya, eso es algo muy importante porque hay muchos relatos que han dejado huellas cada uno de esos docentes y gracias a ellos están pensando en la educación y que eso mejorará mucho más. Y en esencia, gracias. Bueno, buenas tardes. Espero que anden bien. Mi nombre es Eduardo de los Santos. Estamos finalizando el tercer año del profesorado de biología. Yo soy Yamila Rodríguez, que es una profesora de matemáticas, también hago tercero. Y bueno, nuestro equipo fue de 4 compañeros. Nos presentamos 2 para presentar la temática. Y bueno, el tema que elegimos nosotros, como dice ahí, ese es el título, ¿no? Nosotros intentamos por ahí definir algunas, pensar a través después de la finalización de este proyecto, pensar en estrategias, ¿no? Como docente podíamos fijar para fomentar la inclusión o el aprendizaje de estudiantes que padezcan o sufran inseguridad alimentaria. Capaz que tenemos el título por si no lo ve. Son estrategias docentes para fomentar la inclusión y o el aprendizaje del estudiantado con inseguridad alimentaria en Tacuarembó 2024. Nosotros elegimos esta temática justamente, bueno, investigar el tema de la inseguridad alimentaria en los estudiantes, ¿verdad? Ya que, bueno, como todos sabemos, creo que todos somos partícipes y actores educativos, o sea, en el ámbito educativo, donde estamos directamente relacionados con alumnos y de alguna manera la inseguridad alimentaria afecta al alumno, bueno, justamente en el aprendizaje y en distintos factores, digamos, que uno como docente tiene que estar, bueno, tenerlo presente, conocer y buscar estrategias justamente para poder, bueno, no sé si resolver completamente, pero buscar de alguna manera una solución que sea viable para el docente y para el estudiantado, ¿no? Claro, nosotros intuitivamente, ¿no?, antes de empezar a investigar y buscar información, o sea, pensamos, ¿no?, que de alguna forma, ¿no?, la falta de alimentación, la falta de nutrición, mejor dicho, porque vimos eso también, diferenciamos lo que es alimentación y nutrición, que por ahí se toman como sinónimos, pero son cosas diferentes. Bueno, por un lado, la parte de seguridad alimentaria, justamente, bueno, y no solamente eso, como sea el tema de que se alimente o que tenga el acceso a alimentos, sino como se el tema de la mala alimentación, que también se considera como una inseguridad alimentaria. Bueno, y bueno, antes de eso, nosotros nos planteamos un objetivo para empezar a trabajar. El objetivo general fue certificar estrategias, nosotros apuntamos a eso, certificar estrategias que nos ayuden, ¿no?, o ayuden a los actores que trabajan en la docencia a mitigar o trabajar pese a tener estudiantes con inseguridad alimentaria. Otros objetivos que también nos definimos era, más los específicos, era definir si esta inseguridad alimentaria había relación, ¿no?, con el desarrollo mental, el desarrollo físico y el desarrollo cognitivo de los gurises dentro del aula. Otro de ellos, dentro de los específicos, era como de alguna manera los factores socioeconómicos también tienen que ver tanto en la parte del centro educativo como en la parte
Sí, y habíamos definido tres específicos. Bueno, en general el otro objetivo específico era tratar de diseñar o proponer estrategias que, como dije hoy, que traten de abordar estos temas dentro del aula. Bueno, y para eso recurrimos, mejor dicho, a la revisación de la literatura que pudimos encontrar o que nosotros vimos que por ahí podía ser relevante para trabajar con estos temas, y vimos ahí una serie, una batería de trabajos, de investigación, ¿no? Nos centramos ahí en la región, acá en América del Sur. Para tener un hincapié también en ya información o investigaciones existentes que nos puedan dar como una guía también. Exacto, claro. Bueno, y ahí vimos una serie, ahí por ejemplo, vimos el contexto regional, a ver cómo estaba la cosa, ¿no? con los temas de la inseguridad alimentaria en las instituciones. Y vimos, por ejemplo, que Uruguay es uno de los países mejor rankeados en seguridad alimentaria en adolescentes. Pero eso no quita que hay sectores de la sociedad que son menos, que están, no sé la palabra, pero que son más vulnerables. Son más vulnerables, esa misma es la palabra, gracias. Que son más vulnerables, sectores más vulnerables, ¿no? Que afecta, que bueno, estas condiciones afecta no solo a la educación, sino en muchos sentidos. Y en otro de las ampliaciones que leímos, el tema de que también cómo definir esa inseguridad alimentaria y qué es lo que afecta, porque lo toman como una cuestión multifactorial, ¿verdad? En donde diferentes cuestiones como la disponibilidad, el acceso y un montón de cuestiones tipo afectan, ¿no? Y de alguna manera cómo el docente tiene que de alguna manera tiene que estar consciente de eso, ¿no? Que, no sé, pero un ejemplo, el tema de que más allá de saber si el alumno se alimentó, sino también decir, bueno, ¿qué hacer, no? Desde la parte del docente decir, bueno, ¿qué hago frente a esas cuestiones y de qué manera, por ejemplo, la institución o el docente también abordan esas cuestiones, ¿verdad? Y bueno, una de las... o sea, ¿qué posición para llegar a la sensación? Sí. Bueno, nosotros hicimos dentro de nuestra herramienta metodológica, hablamos de varios autores ahí que nos definen, por ejemplo, cómo es el proceso de la investigación. Recurrimos a Sampieri, por ejemplo, Roberto Sampieri, que nos define muy bien cada ítem de lo que es la investigación para nosotros desarrollar nuestro trabajo. Después relacionamos, en la teoría práctica relacionamos con varios autores como Giroux, Foucault, Bourdieu, incluso con Marx, cuando tratamos en el objetivo, ¿no? de diferenciar los diferentes sectores sociales y cómo es el acceso a la alimentación saludable, por ejemplo. Encontramos que hay una diferencia, ¿no? Y es directamente proporcional. Lo mejor es el nivel económico que tiene una familia, es menor la seguridad alimentaria. Es mayor la seguridad alimentaria. Por ejemplo, de Giroux, una de las cosas que era el tema de la justicia social. Como uno como docente tiene que fomentar justamente que ellos concienticen, más allá de verlo como algo ajeno, como algo que otros se tienen que hacer cargo, sino que dentro del aula, entre docentes, o sea, entre alumnos, entre docente-alumnos, entre alumnos, puedan generar esa concientización de saber qué es lo que pasa y no verlo como marcarlos, digamos, entre ellos, porque genera como difícil eso. Sino que ellos mismos puedan concientizar, puedan hablarlo, puedan informarse acerca de estas cuestiones. Bueno, recurrimos a la entrevista que se hicieron en el Liceo 5 y en el Liceo 4, Liceo 2. 4 y 2, perdón. Claro, y el personal directivo, bueno, ahí ellos nos contaron más o menos cómo ellos hacen para manejarse con estas cosas,
nos dijeron, nos comentaron que reciben apoyo, por ejemplo, de organizaciones como Rotary, ¿ya? También de la Intendencia, le brindan apoyo. ¿Ya? Se llevan un registro de ellos, claro, ¿no? Como ellos de alguna manera el PNAE puede ser, ¿no? El Plan Nacional para el bueno, que junto con el MEC y con el MIDES brindan apoyo, y más allá del apoyo, a partir de la ley 19.140, que trata de asegurar, ¿no? Que los estudiantes en los centros educativos no tengan lo necesario en función de esto, también fomentar hábitos alimenticios. Bueno, a partir de eso nosotros propusimos, después de todo este trabajo, propusimos una serie, hay una batería de estrategias que podrían ayudar. Solucionarlo no se va a poder solucionar lamentablemente porque el hambre, entre comillas, o la inseguridad alimentaria es un flagelo que ha perseguido a la humanidad desde su comienzo. O sea, lamentablemente, ¿no? Lo que podemos hacer es tratar de mitigar o trabajar pese a eso, ¿no? Con el fin último que es siempre el estudiante. Por más didáctica, por más pedagogía, por más neurociencia que apliquemos, si el gurí tiene hambre, nosotros también somos humanos, ¿no? Hasta cierto punto, por más. Así que es muy importante tener en cuenta eso, también a mí no me importa la panza del gurí. Bueno, ahí está. La podemos pasar igual después para comentar. Todos estos trabajos, chiquillos, van a estar colgados en el blog. Todos los trabajos van a estar digitalizados y colgados en el blog Sociología y el FD Tacuarembó, para quien quiera leerlo, porque son largos, entonces para poder identificar, digamos. Y nosotros planteamos ahí más bien de promoción, ¿no? De tipo folletería, digo, para incluir talleres, charlas y esas cosas. Y aparte, o sea, consideramos, y creo que todos lo hacemos, que es un trabajo colaborativo, ¿no? Donde todos nosotros tenemos que ser partícipes de esa posible solución, ¿no? Tipo, no verlo como, bueno, solo me dijo cuando está dentro del aula un alumno, sino también, bueno, fuera, trabajar con la institución, trabajar con los alumnos, que sean un trabajo en conjunto. O solo el problema de la familia, que se arregle la familia, o solo el problema del profesor, o solo el problema de la institución, que se arregle, digo, es algo... Es un problema social. Muchísimas gracias, Y somos de estudiantes de tercero. Y yo soy Romilda, y estudio filosofía. Bueno, nuestro proyecto de investigación fueron las percepciones estudiantiles sobre el impacto que tuvo la pandemia en la salud mental en educación media. Algunas preguntas que nos planteamos fueron ¿cuáles fueron las consecuencias de la pandemia 2020 y cómo afectó la salud mental de los estudiantes? Tal cual también nos preguntamos cuáles fueron las causas y los aspectos y si esas consecuencias o si el impacto de la pandemia los perjudicó o si les alteró el rendimiento académico también. El objetivo general que nos planteamos fue identificar el impacto de la pandemia en la salud mental estudiantil desde la percepción de los estudiantes de educación media superior de Tacuarembó y, bueno, los objetivos específicos fueron si ese rendimiento académico fue, qué relación había entre ese rendimiento académico y la salud mental. En la salud mental y tal, también queríamos comprender las vivencias post y pre-pandemia. Para responder estas preguntas y objetivos, tuvimos que hacer el desarrollo que además le hicimos, y primero elegimos o buscamos qué materiales, investigaciones, trabajos se habían hecho antes de temas similares, para ver qué conceptos podíamos enfocarnos, tipo tener un margen conceptual más específico. Elegimos 3 trabajos, que uno es nacional, que es una tesis o trabajo final de una estudiante de psicología de la UDELAR, Magali del Pino, que es de 2022. Luego elegimos uno a nivel continental, que es de una doctora cubana del 2021, y luego nos fuimos a un trabajo de Europa, de una universidad francesa, de un equipo de investigadores que fue hecho en 2020.
Es un tema muy reciente, por lo tanto no había tanta información, así que elegimos las pocas trabajos que encontramos. De estos trabajos sacamos algunas herramientas conceptuales que nos hicimos luego para nuestro trabajo, como es por ejemplo la definición de salud mental, el estrés, la ansiedad y la depresión, que fueron las tres afecciones que elegimos desarrollar en nuestro trabajo. Las definimos desde la Organización Mundial de la Salud, porque es lo más cercano que tenemos y que los estudiantes mismos acceden a ello porque está en línea. Y luego, por ejemplo, definimos las percepciones estudiantiles desde autores como Vygotsky, Thomas Kuhn y Maturana, para dar como una mirada más científica, filosófica, neurobiológica. Y por último, nos fuimos a las herramientas metodológicas que elegimos para nuestro trabajo, parándonos en el paradigma interpretativo, porque a pesar de que obtuvimos datos estadísticos que el compañero le va a mencionar, quisimos en realidad interpretar cómo se sentían, qué vivieron los estudiantes, para conocerlos de manera más cercana, más personal. Hicimos entrevistas a una docente que trabajó pre-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia, y que también era docente titular en el grupo que usamos como muestra, al cual le hicimos encuestas, porque consideramos que era más fácil acceder a ellos si tenían que escribir, que se tenían que hablarnos cara a cara, porque quizás sentían un poquito más de vergüenza y no querían ser como tan sinceros. Nuestro grupo muestra fue un sexto año del liceo número 1, donde también hicimos la observación dentro del grupo, porque era, por ejemplo, en este caso mi grupo de práctica, y también hicimos observación dentro de la institución, porque hubieron grandes casos durante el año de la institución desencadenados por afecciones en salud mental. Bueno, los datos que obtuvimos de las encuestas fueron muy contundentes. 2/3 de la muestra encuestada declaró un incremento en su sintomatología depresiva, casi 3/4 declaró un aumento en su sintomatología de ansiedad y un 93,4% un aumento en su sintomatología relacionada a trastornos del estrés, lo cual evidentemente llegaba a la conclusión de que la pandemia dejó una huella muy grande en la salud mental de los estudiantes que transitaron por los niveles secundarios entre el 2020 y el 2022. También dentro de la encuesta les preguntamos cuáles ellos consideraban eran los factores que más les afectaron específicamente. Y la respuesta más repetida fue la falta de instancias de sociabilización, lo cual nos lleva a dos conclusiones. Primero, que las competencias, que las competencias sociales y las competencias relacionadas más estrictamente al desempeño académico van de la mano, y que el contacto humano, el contrastar información, el debatir, las instancias presenciales en la educación son esenciales para el desempeño. También notamos una relación, digamos, recíproca entre la salud mental y el desempeño académico, lo cual uno fácilmente puede imaginar cómo se puede dar un efecto de bola de nieve, en el sentido de me va mal porque estoy deprimido, y estoy deprimido porque me va mal. También todos los que declararon, que hablaron de las consecuencias, nadie declaró estar mejor en cuanto a su salud mental luego de la pandemia comparado a su situación pre-pandemia. Y solo un 20%, es una minoría, declaró estar igual. Así que un 80% de los encuestados declararon un deterioro, ya sea menor, moderado o alto en su salud mental. Para cerrar nuestra conclusión o reflexión final, abarcaba que consideramos que era importante analizar esta cuestión de la salud mental de los estudiantes, porque como futuros docentes, la mayoría de profesorados que vamos a tener contacto con adolescentes que están en una etapa muy vulnerable de su vida, tenemos que tener en cuenta que un factor clave para ellos es cómo se sientan emocionalmente. Y es muy notorio, porque dentro de las observaciones lo notamos varias veces, de cuándo se sienten mal, cuándo usan herramientas, bueno, por ejemplo, los chistes, las bromas para tapar cómo se sienten mal,
Pero se nota, y la misma docente a la que entrevistamos dijo que ella nota con claridad que hoy en día la mayoría de docentes, alumnos demuestran comportamientos ansiosos, han aclarado de que se sienten tristes o deprimidos y su rendimiento ha bajado mucho en condiciones de eso. También se declararon estar muy insatisfechos con las instancias de clases online, que sentían que no entendían, que se sentían un poco motivados. Sí, ahí también relacionado con lo de las relaciones sociales, no solo es entre alumnos, sino con los docentes. La mayoría dijeron que su rendimiento académico, además de la salud mental, bajó porque durante pandemia las clases virtuales no les fueron favorecedores. No entendieron, no tenían contacto con docentes, no tenían cómo sacar dudas. Así que ahí fue todo el cambio negativo o neutro que vimos. Casi nunca o nunca positivo. También en la encuesta les pedimos que nos dieran una pequeña definición de salud mental, que a pesar de no estar muy bien articuladas, presentaban un montón de nociones en común, que por ejemplo las palabras estabilidad, emociones, salud, bienestar, se repetían constantemente. Lo que indica que la cuestión en general de la salud mental, el tabú que solía tener, se ha ido removiendo progresivamente. Y que se sienten, digamos, más libres de poder hablar de estas cuestiones sin ser, digamos, juzgados negativamente. De la misma manera, también consideramos que se necesita seguir insistiendo sobre la concientización y la información sobre cuestiones de salud mental, porque notamos que las respuestas eran como muy, a pesar de tener nociones muy acertadas, siguen siendo como muy bajas. Y para cerrar, por ejemplo, cuando hicimos la entrevista, las encuestas en realidad, el lenguaje corporal de los estudiantes o cómo reaccionaban en el momento de responder, muchas veces ocultaba esto mismo del humor. Por ejemplo, a pesar de que hubo respuestas muy sinceras, porque nos sorprendió lo abiertos que fueron para responder cómo se sentían o cómo habían vivido, sí, al momento de estar con otro respondiendo al costado, sí hacían como bromas, como para disminuir su situación. Un mecanismo de defensa para sacarle carga emocional a lo que estás diciendo, de decirlo de forma Muy bien. Para nosotros, para comenzar a investigar justo este tema, bueno, a medida que se iba dando nuestro proceso de formación, digamos, hemos estado viendo cómo esta herramienta, que si bien no es tan nueva, pero sí el ChatGPT y demás que ya hemos hablado antes, sí es algo bastante innovador y que cada vez va creciendo más y más. Y lo veíamos como los niños en nuestra práctica lo utilizaban, como personas conocidas de nosotros que están en educación media lo utilizaban, como nosotros mismos en algún momento lo utilizamos. Y bueno, y a partir, pero en su materia jamás. Y bueno, y a partir de ahí decidimos analizar justamente si se llevaban a cabo, si se utilizaba, digamos, esta herramienta en los trabajos académicos. Para poder comenzar esta investigación tuvimos que fijarnos en 3 investigaciones anteriores, siendo la primera una que hablaba sobre el mal uso de las TICs en los niños, y esta decía que aquellos que la mal utilizaban en su infancia podían tener problemas físicos, mentales y sociales. Y luego nos enfocamos más en el uso de la inteligencia artificial y en la educación, y esto mencionaba que se podía generar una dependencia a esta para hacer actividades rutinarias, tal vez de su día a día, generando una deshumanización en la persona. Bueno, nosotros a la hora de realizar este proyecto buscamos en diferentes material bibliográfico, digamos algunos documentos que encontramos en internet, proyectos de investigación, también buscamos libros, que es una de que pasamos bastante para lo que sería explicar lo que es la inteligencia artificial, el funcionamiento, también lo miedo de la culpa, la historia, también. Y buscamos también en la bibliografía de CIPAL, que hay bastante información, bastantes libros cargados ahí, gratuitos, que no solo dicen información de la que tenemos, por ejemplo, en nuestras herramientas
textuales, sino también bastante más que se nos quedó, porque eran como 8 libros ahí que tenían bastante, incluidas también ideas para justamente lo que vamos a tratar. Lo primero que hicimos fue, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque lo primero que abordamos en nuestro marco teórico, no, herramientas conceptuales, en estas herramientas conceptuales. Bueno, la inteligencia artificial se define como la capacidad de las máquinas para realizar actividades que requieren inteligencia humana. También se define como la rama de la informática que busca implementar funciones cognitivas humanas en las máquinas. Y una vez en el pasado se definió como la capacidad de las máquinas para realizar actividades en las que los humanos somos mejores. En la actualidad eso está bastante en debate porque, por ejemplo, en general las máquinas no necesitan descansar y cada día están en constante evolución. Además, pueden analizar grandes cantidades de datos en un muy corto periodo de tiempo, a diferencia de nosotros, donde principalmente las inteligencias artificiales crecen de manera exponencial, mientras que los humanos tenemos un aprendizaje, un crecimiento, un desarrollo de forma lineal. Ellas pueden aprender muchas cosas y analizar muchas cosas al mismo tiempo, mientras que nosotros, con el cerebro humano, que es muy bueno, pero para ese tipo de funciones no está especializado. Hay diferentes tipos de aplicaciones de inteligencia artificial, por ejemplo, lo que vimos con el anterior equipo, que era XGPT, que es un chatbot, una IA basada en lenguaje de texto. Una pregunta que te da una respuesta y es el más utilizado en el ámbito de la educación porque es como la principal herramienta que da más fruto para hacer. Bueno, la IA se basa en aprendizaje automático, que es uno de los métodos que tienen, que es elaborar algoritmos a reconocer patrones. Por ejemplo, ocurre mucho hoy, capaz que en TikTok vieron que ven, les sale un video, un TikTok de algo en especial y le dan me gusta y lo empiezan a ver con más frecuencia, y al final lo que ustedes ven en el TikTok de un celular es totalmente lo que puede salir en el otro. Capaz que les llega una noticia a un compañero en TikTok, en cualquier YouTube también puede ser, que decís, esto está bastante sonado, y a la otra persona, como nunca buscó de ese tema, ni sabe de qué están hablando. Bueno, después también se hablaba mucho del aprendizaje profundo, que es otro método que tiene la inteligencia artificial, que es el uso de múltiples capas de redes neuronales artificiales para realizar procesos bastante complejos y resolver problemas bastante elaborados. Por ejemplo, realizar diagnósticos médicos y realizar traducciones automáticas. Un piloto automático, por ejemplo, es considerado. Claro. Pues, para las herramientas metodológicas decidimos posicionarnos del paradigma interpretativo, que según Stenhouse es aquel donde se debe de entender las percepciones que tienen los estudiantes, es algo más cualitativo, es decir, es algo más cualitativo y se busca ver qué respuestas se generan para llegar a una respuesta única en base a las otras. No sé qué más. Bueno, nosotros para realizar esta investigación recurrimos a diferentes herramientas de recolección de datos que fueron entrevista, encuesta y análisis de documentos. Para las entrevistas nosotros buscamos a 2 docentes de acá del Instituto de Docentes, que justamente dentro del lugar donde estamos trabajando. Y el lugar seleccionado como 4. Sí. ¿Decimos los nombres se pueden? No, digan el nombre por la Bueno. Vamos que cerrar. Ya en la tarde dijo que... Mejor no. Sí. Perdón, 2 docentes del IFD y una maestra dinamizadora del Centro de Educación Tecnológica. Sí. Tenemos también encuestas a estudiantes del cuarto de magisterio de la mañana y de la tarde. Porque consideramos que son los más próximos a recibirse y
que ya van a estar ejerciendo seguramente el año que viene. Que ya tuvieron más recorrido que nosotros prácticos. Y el análisis de documentos lo utilizamos pidiendo justamente al sector de tecnología una planificación en la que se implementa el uso de la inteligencia artificial. No es de enseñar la inteligencia artificial, sino de usar la inteligencia artificial para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, nosotros fuimos primero que nada a hacer las encuestas a los estudiantes. Fuimos el primer día, al de la mañana, el segundo día de la tarde. Después realizamos las entrevistas a los docentes. Casi ni los nombres, pero ¿Se acuerdan de la ley 18331, verdad? Para los que hicieron trabajo de la ley que los entrevistamos. Y después de hacer la recolección, realizamos el análisis de datos. Y bueno, la conclusión, digamos, los resultados que tuvimos de esa encuesta, por ejemplo, en la encuesta lo que más se preguntaba era si usaban este tipo de inteligencia, si las conocían, cuáles usaban, y bueno, la mayoría arrojó datos de que sí utilizaban, de que sí conocían. Había un porcentaje pequeño que decía que no, pero que nosotros creemos que no era muy cierto eso. Que lo hicieron para zafar un poquito, pero bueno, también nos decían que estas herramientas venían más bien para ayudar, digamos, a nuestra formación y no para sustituirnos como docentes. Sí, que se debe utilizar, como bien dijo el compañero, como una herramienta de ayuda a nosotros, porque tiene múltiples funciones, y una de las que se está viendo desde Ceibal, para la cual se está generando cursos, es para que se pueda realizar un personaje personalizado hacia los alumnos. Por ejemplo, sabemos que hay alumnos que tienen un aprendizaje auditivo, otros que aprenden mejor realizando acciones o viendo imágenes. Entonces nosotros le podemos pedir a la inteligencia artificial que nos haga una recomendación sobre un plan de aprendizaje. Muchas veces una cosa que pasa bastante es que la inteligencia artificial ahora, además de los generadores de textos, de imágenes, generadores de audio, de canciones incluso, y muchas veces los docentes tienen problemas con lo que sería conseguir recursos. Hay dibujos o imágenes de algún tipo que a veces tenés que aprender para hacerlas de buena calidad o pagarle a gente. Ahora podés recurrir a inteligencia artificial y muchas cosas son gratuitas, ¿no? Y también existe la posibilidad de usar la inteligencia artificial para economizar el trabajo del docente. Muchas veces se necesita demasiada mano de obra para trabajar con ciertos grupos en la escuela. Y implementando la inteligencia artificial de ciertas maneras es posible tomar un poco de ayuda en eso. Nosotros lo tomamos de ejemplo en un grupo que nosotros tuvimos, porque era un grupo de primero que necesitaba que estemos mucho con ellos de forma individual. Y claro, tenés que estar con uno, después los niños se pelean porque vos le das mucha atención a este, después vos vas con otro y te siguen dos más así pidiéndote, hinchándote la ropa. Y hay tareas que, por ejemplo, para explicar cosas, instrucciones en general, puedes utilizar la inteligencia artificial. No, el generador de voz y explicaba, aparte que para ellos es algo nuevo y no es la misma voz que el maestro de siempre, entonces los atrapaba bastante. Lo que se plantea, que vimos, es que los estudiantes de formación docente en realidad no reciben cursos sobre inteligencia artificial. Se los da solamente a los docentes ya recibidos, pero Ceibal en su página tiene algunos cursos para realizar sobre la generación de prompts. No sé si alguno sabe lo que es un prompt, que es la indicación que nosotros le damos. Entonces, saber generar un prompt correctamente nos va a ayudar a llegar
a lo que nosotros decíamos con la inteligencia artificial. Nosotros justamente en la entrevista que realizamos nos habían dicho que, bueno, primero que no se puede tapar el sol con un solo dedo. La inteligencia artificial es algo que está llegando y se va a extender cada vez más, está creciendo cada vez más. Lo importante es que nosotros aprendamos a cómo manejarla de forma adecuada, a cómo agarrarla en la mano, que no nos use ella a nosotros, sino que nosotros la usemos a ella para mejorar, que no terminemos desviándonos por las preocupaciones que veíamos muchos en la entrevista, por ejemplo, perder algunas cualidades, algunas habilidades que se estén atrofiando por usar mucho la inteligencia artificial, por llegar a sentirse como que adictos a la inteligencia artificial. Nosotros, como estamos en el nuevo programa, tenemos que generar una competencia en nuestros alumnos para que ellos también puedan ser capaces de utilizar estas inteligencias artificiales, pero acá hay un desbalance porque si a nosotros que nos estamos formando no se nos enseña, si vos no sabes algo es imposible que lo puedas enseñar a otro. Y como dijimos antes, la inteligencia crece más rápido de lo que nosotros podemos aprender a utilizarla, así que lo mejor siempre es ir por todos los medios que podemos usar, aprovechar para aprender más de ello y adaptarnos a ello y poder usarlo mejor. Un dato ahí que teníamos era que lo que tarda la inteligencia artificial en aprender, lo que tarda un humano 12 años en aprender una habilidad, la inteligencia artificial la puede aprender en 2 minutos. Así que por eso mismo tenemos que buscar nosotros aprender a utilizarla y enseñarles a los niños a utilizarla. Muy bien. Somos los 4 de primero. ¿Eh? Somos los 4 de primero. ¿Sí? Nos falta una compañera, Nadia Rocha, que nos pudo asistir. Y nosotros 3 somos profesores de matemática y él hace inglés. Y realizamos en el tronco común. O sea, quería hacer inglés, pero estoy haciendo la tronco común. Mis compañeros y yo realizamos un trabajo que tiene el título de Estrategia Docente para combatir la desafiación en bachillerato en Tacuarembó 2024. El objetivo de este ya está medio implícito en el título, que es identificar estrategias docentes para combatir la desafiación en bachillerato. Para lograr este objetivo hicimos una indagación bibliográfica y realizamos entrevistas semiestructuradas a profundidad de carácter cualitativo a docentes, a personas desafiadas y a no desafiados. Para el marco conceptual, marco teórico, herramienta conceptual, no sé cómo le digan, tomamos ideas, conceptos de diferentes autores, como los de Frida Barriga, William Daroz, Fernanda Rojas, entre otros. Conceptos como el de desafiación, el desafío docente, el aprendizaje significativo, entre otros. Bien, dentro de este trabajo, como todos los demás, también no somos los primeros que hacemos esto, y ya habían varias investigaciones que hablaban del mismo tema y nosotros nos centramos en 3. Una que estuvo hecha en Montevideo en 2018, que mostraba varios tipos, déjame empezar de nuevo, una que estaba hecha en Montevideo que tomó entrevistas en una encuesta de forma anónima a los estudiantes de 12 a 19 años en Montevideo, y dentro de esta encuesta anónima mostraba que un 40%, más de un 40% de los estudiantes no terminaban sus estudios o llegaban a desafiliarse antes, y estas mismas razones dependían del contexto del mismo en el que estaban. O era por situación económica, o también era por embarazo adolescente. Sí, exacto. Porque ahora voy a hablar también del otro material que tomamos, que fue una mini tesis o artículo. A eso me estaba tratando de referir, disculpen.
hecho en Canelones, en las zonas rurales de Canelones, que tomó en cuenta gente con la particularidad de no haber terminado los estudios secundarios, y estos mostraban otro tipo diferente de razones por las cuales necesitaban abandonar los estudios, como podría ser, por ejemplo, y una de las razones más prevalentes de esto, era la desigualdad de género dentro de las oportunidades laborales en el campo, que es más en Canelones. También era por la necesidad de ingresos en los hogares, y eso es el segundo. El tercero y último del que voy a hablar se especializa en las razones de decidir los años. También por fuera también puede ser el capital cultural que tenga la familia o el mayor interés que tengan los padres en que estos niños sigan los estudios. El apoyo de los padres también es muy importante porque cabe aclarar que estamos trabajando con adolescentes y todos sabemos que esta etapa los adolescentes son muy propensos a como que necesitan a alguien que los esté sosteniendo, por decirlo de manera. Necesitan una motivación externa a ellos, porque no cuentan con una motivación por su cuenta. No van a la institución porque los motiva, porque quieren hacer algo, no algo para aprender. Un último comentario, que es que en la mayoría de las entrevistas muchos de los alumnos decían que ellos no venían porque querían, sino porque la misma casa. No se ría, Sheila. No, yo no dije nada. Porque es verdad, los alumnos se sienten obligados a ir y no motivados a ir y ya me callo ya. Estoy grabando, por eso. Nosotros en el apartado de relación telepática utilizamos a dos autores que contamos la profesora. El primero fue Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés, y nosotros utilizamos específicamente el libro de él, que se llama Capital Cultural, Escuela y Espacio Social, escrito en 1997, en el que ese libro él nos detalla tres conceptos: capital cultural, social y simbólico. Bueno, nosotros lo relacionamos con el tópico, que son las estrategias docentes para prevenir la desafiliación en el bachillerato, ya que él dice que el capital cultural son las habilidades, conocimiento y educación que tiene cada uno, y eso depende del contexto social y económico que provenga. Y él nos dice que dependiendo de tu contexto social y económico, eso influye en tu rendimiento académico. O sea que el sistema educativo avala no, sino que requiere un conocimiento que algunas personas pueden tener, dependiendo de su contexto económico. Y también está el social, que se refiere más a las relaciones sociales y los recursos. Y nosotros acá pudimos ver que un estudiante que se desafilió, él me dice que la razón fue porque no tenía los recursos necesarios para seguir estudiando y le tocó trabajar. Y eso decimos que no puede pasar, digamos, que un estudiante no tenga los recursos y siendo menor de edad se tenga que dedicar a trabajar cuando ni siquiera haya podido terminar el secundario. Y por último, se encuentra el capital simbólico, que hace más alto conocimiento que se le da al estudiante. Después trabajamos con Basil Berkeley, un sociólogo británico, específicamente con el libro Clases, Códigos y Control, escrito en 1988, y él en este libro desarrolla dos conceptos elaborados a la lingüística, que son el código restringido y el código elaborado. El código restringido hace más referencia a las clases sociales más bajas, porque es un lenguaje más predecible, más compacto, con palabras muy variadas, muy técnicas. Y después está el código elaborado, que diferente de este, es más técnico, se usa más en el ámbito de la educación formal, lo estamos usando todo ahora en nuestras presentaciones. Y nos dice que el código elaborado es el que el instituto quiere que se utilice, ¿no? Y nosotros pudimos ver que estudiantes que no manejan un nivel sociolingüístico muy alto, que se encuentran en el código restringido, se pueden ver desconectados, y eso puede ser una razón por la que se desafilia el sistema educativo. Esto lidia con un código elaborado que no se ajusta a su contexto social. Y este código restringido puede provocar, digamos, que le hagan bullying, que lo molestan en clase por cómo habla, su acento. Pasemos
llegamos a la reflexión que, bueno, consideramos que logramos cumplir con el objetivo de nuestro trabajo. O sea, logramos identificar cuáles son las estrategias docentes que mejor sirven en los estudiantes de bachillerato, y también logramos identificar las estrategias que podrían haber hecho que los estudiantes desafiliados en este nivel podrían quizá continuar con sus estudios, ¿no? Más de una persona, o sea, observamos en nuestro trabajo más de una persona que nos ha dicho qué estrategias docentes lo podrían haber hecho que continuara, que más le hubiese servido. Ya sea hacer las clases más expositivas, bueno, por ejemplo, también generar instancias de aprendizaje en el que se involucre, en el que se fomente la socialización, por ejemplo, y el trabajo en equipo, que es un punto muy importante. Nosotros como seres humanos somos seres sociales y necesitamos de socializar. Y también generar actividades repetitivas. Claro, también generar actividades que sean más innovadoras, no algo tan monótono, tan repetitivo, lo que se hace siempre así, sino variar. O sea, no sé. Como las culturas. Sí, claro. Podría ser una actividad de culturas en la que traigan a alguien de otro continente, pero sí, por ejemplo. Puede ser eso, un buen ejemplo. Y bueno, en el proceso de reflexión nos dimos cuenta de las grandes injusticias que se siguen dando, ¿no? En este país y bueno, en la sociedad en general. Que a pesar de todos los avances que se han hecho a lo largo de los años, es triste, por decir manera, que sigue siendo relevante el factor económico y social, ¿no? Para tener una educación que en teoría es gratuita, pero ya vemos que muchas personas con un contexto social desfavorecido, o económico, no están ejerciendo su educación como tal. Y bueno, más o menos esto sería nuestra presentación, bastante resumida. Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos, soy Diego de primero CD de profesorado. Este trabajo lo hicimos con dos compañeras que no pudieron venir lastimosamente. Y bueno, y más o menos les contaré de qué se trata. Se trata sobre la estrategia docente para fomentar la inclusión de estudiantes de secundaria con necesidades básicas insatisfechas. Para la realización de este trabajo tomamos en cuenta 3 tesis que nos hablan sobre estadísticas, sobre la pobreza en sí, nos relata números sobre cuántas personas son carentes de necesidades básicas, como por ejemplo los censos de 1996, que en ese periodo Montevideo era la zona más vulnerada dentro del territorio uruguayo. Luego, en el censo del 2011, se vio reflejado que Tacuarembó fue la zona más afectada y con más NBI dentro del territorio. Luego, el objetivo, el mismo en sí, fue identificar esas estrategias docentes para implementarlas en el aula. Las herramientas conceptuales, como ven, traemos de varios autores y ahí estuvimos explicando lo que vienen siendo las palabras claves del trabajo, por ejemplo, la inclusión, qué son las estrategias docentes, entre otros. Luego, las herramientas metodológicas que utilizamos fue la encuesta y la entrevista, que a la vez fueron semi-estructuradas y estructuradas. ¿Por qué? Porque dentro de las encuestas había distintos puntos, distintas preguntas con limitadas respuestas que tenías que identificar, que los estudiantes debían identificar
Y luego al final de todo se realizó una pregunta abierta que ahí se pudieron explayar, poner sus ideas, manifestar las estrategias docentes que ellos creen que sean buenas para implementarlo en el aula. Luego relacionamos la teoría con la práctica en base a Bourdieu, por ejemplo. Y bueno, como pueden ver, Bourdieu habla sobre la sociedad que cada uno de nosotros, y si bien, como bien dije, vivimos dentro de una sociedad que tiene sus determinadas reglas, que debemos cumplirlas, porque si no, habrá consecuencias. Luego, la reflexión final de los datos recogidos en base a la respuesta de los alumnos, nos damos cuenta que una de las estrategias o las posibles soluciones es escuchar a aquel estudiante que es carente de necesidades e incluirlo al aula. Como por ejemplo, un ejemplo sería, disculpen la reiteración, un ejemplo sería que hay un estudiante dentro del aula que está con hambre, entonces no puede prestar atención en clase. Entonces, ¿qué se debe hacer en ese momento? Bueno, pensar entre todos, por ejemplo, entre todos los docentes, en diferentes estrategias. Por ejemplo, comprarle una merienda para que pueda continuar con la clase, pueda estar atento, que eso es lo más importante dentro del aula, y que pueda aprender un aprendizaje significativo. Luego, debemos escuchar las voces de los estudiantes, ya que es muy importante. Y bueno, y eso sería todo del trabajo. Tercer año, nuestro trabajo inició con la materia de investigación educativa, como ya saben, a cargo de la profesora Sheila Tarde, y el tema que nos intrigó fue estrategias docentes para enseñar el contexto del cierre en Tacuarembó en el año 2024. Somos 4 compañeros, 2 de los cuales no pudieron estar hoy, y este tema, el tema que elegimos para hacer nuestra investigación, surge de la inquietud que tenía una compañera que nos planteó a principios de año, y la verdad que nos interesó mucho el tema, porque como todos sabemos, la educación es un derecho fundamental para todos, y las personas privadas de libertad solamente pierden el derecho al voto, o sea que teníamos la libertad obligatoria también. Exacto. Teníamos la curiosidad de saber si la educación era impartida de la misma manera. Mi nombre es Paula Pintado y también soy. Bueno, nuestro trabajo se basa en estrategias docentes para fomentar la inclusión de la niñez con síndrome de Down en el aula, en educación primaria. Elegimos 3 tesis que nos parecían relevantes para nuestro trabajo y en conclusión las 3 hablan sobre la manera de trabajar con los niños con síndrome de Down que tienen capacidades diferentes, y estas son a través de cuentos, títeres, también imágenes, audiovisuales, cosas que ellos puedan, que a ellos les llamen la atención. También habla mucho sobre, las 3 hablaban mucho sobre el trabajo en equipo, no aislarlos como siempre comúnmente se hace, bueno, esta tiene síndrome de Down, bueno, vamos a darle lápices de colores que coloree, y solo eso. Y no lo incluyen al aula, sino que este alumno pueda ser parte de ella. Bueno, nuestro objetivo es identificar estrategias docentes para fomentar la inclusión de las niñas con síndrome de Down en el aula. Bueno, acá primero dice identificar estrategias docentes. Nosotros, como futuros docentes capaz o futuros maestros, necesitamos tener estrategias con las cuales nosotros podamos trabajar con estos niños en el aula. Ellos aprenden mucho también a través de videos, el tema de tocar objetos.
todo el ámbito sensorial. Ellos aprenden mucho también, intentar llamar su atención, eso es importante, para fomentar también la inclusión de la niñez. Dentro del aula es importante también que el niño se sienta cómodo, en el aula no se sienta excluido, y eso también va incluido que se trate de disminuir la desigualdad que hay, y que ellos se sientan cómodos dentro del aula, también en la sociedad, en el ámbito social. Y también el síndrome de Down es trisomía del par 21, es considerado síndrome de Down por un cromosoma extra del par 21. También se dice que hay dos personas, que uno tiene como apellido Down, que él fue, digamos, el que se dio cuenta de las características que tenían ciertas personas, y denominó, por eso se denominó este nombre de síndrome de Down. Y también hay otra persona que se dio cuenta del cromosoma extra 21. Y también estos niños, por ejemplo, tienen su mirada orientada hacia arriba, tienen orejas pequeñas, manos, pies pequeños, el cuello corto, son de baja estatura. Y también unos rasgos psicológicos es que les cuesta prestar la atención, y también que les cuesta prestar atención y concentrarse y eso en el aula. También uno de los autores fueron Tiroux y Bourdieu, y que por ejemplo, le puede estar hablando de eso. Y las herramientas metodológicas que usamos en este trabajo son las entrevistas. Le hicimos una entrevista a una maestra, Karina Borges, de Minas de Corrales, Rivera, que nos ayudó mucho en este trabajo. Y las encuestas realizamos a una educadora y una maestra, Ana Laura Borges. También esto se trata sobre la escuela primaria, que como sabemos que es obligatoria, gratuita, laica, que es obligatoria también va de 6 a 12 años, es obligatoria hasta los 15 años. Y también Uruguay fue el primero que sacó el tema de la fundadora del Plan Ceibal para que también todos los niños tuvieran acceso a la educación, y esto también se trata de esto, que todos los niños, aún ellos que tienen síndrome de Down o tengan otro problema, sea autista, o todos pudieran tener acceso a esa educación. También nosotros elegimos a Tiroux, que él habla sobre que los profesores no solamente sean personas que transmitan conocimiento, sino también sean intelectuales críticos, y que también sean eso de que somos agentes de transformación social. Eso también va de la mano, digamos, de disminuir la desigualdad que capaz que hoy en día hay, mucha desigualdad en el aula, sino que ellos se sientan cómodos y ellos puedan aprender y puedan ayudar a su aprendizaje significativo. Y después, por otra parte, Bourdieu habla del tema de capital cultural, que eso sería el tema de conocimiento, habilidades, actitudes a través de la socialización. Y hay 3 tipos de capital cultural. Uno es el incorporado, el objetivado e institucionalizado, que nosotras nos enfocamos más en el objetivado, que es toda la parte de lo cultural, o sea, de videos, de imágenes, de todo lo que podamos mostrarle a los niños, porque ellos no están todo el tiempo prestando atención, y es bueno también que nosotros podamos utilizar herramientas, materiales que a ellos les llamen la atención, para que ellos puedan también no solamente depender de alguien, sino también ayudarlos a que ellos puedan volverse autónomos y puedan aprender también. Y
Y también algo de lo que hablan algunas maestras, lo que hablaban que está bien, nosotros estamos en la institución, acá en el UPD, y capaz que aprendemos, pero como que esta institución, el UPD, como que no nos ayuda, no nos prepara para el día de mañana nosotros salir y trabajar con estos niños. Sino muchas maestras contaban, y nosotros también, si queremos trabajar con esos niños, capaz que tengamos esos niños dentro de nuestra aula, nosotros tenemos que buscar información, capacitarnos por nuestros propios medios y también tener esa responsabilidad, tener ese compromiso de informarnos y poder capacitarnos. Bueno, en conclusión de todo esto de lo que venimos hablando, la reflexión final llegamos a que el niño, como hablaba Paula, es muy disperso, se desenfoca de la clase así rápidamente. Entonces tenemos que buscar la atención de ellos y esta, como habíamos hablado anteriormente, es a través de juegos, a través de audio, de imágenes. Por ejemplo, si vamos a hablar a trabajar sobre las plantas, bueno, que ellos puedan ver sus partes, cosas así, cosas que ellos puedan ver y que sean prácticas. También ayudar a trabajar a través de los sentidos y también es un trabajo no solo con el niño, sino con la familia. Muchas veces los familiares no aceptan que el niño tiene capacidades diferentes, entonces es un trabajo muy arduo por parte del maestro de trabajar con el niño, cómo se siente, que se siente parte de la clase, del grupo, y que los compañeros puedan aceptarlo, ¿no? Trabajar con la familia también. Y también a trabajar en periodos cortos, que no sean muy extensos los trabajos, sino que sean cortos y concisos, que no se aburran, sino